Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. El tema de esta noche es: el descanso trae bendiciones. Vivimos en un mundo acelerado. Existen demasiadas demandas laborales, demandas familiares, demandas económicas, y estas demandas responden pues a una exigencia de actividad, y es extraño y absurdo escuchar un mensaje que te diga que tienes que descansar cuando nosotros este tiempo hemos vivido experiencias que nos han limitado, nos han restringido nuestro accionar, nuestro trabajo por la situación de la pandemia del COVID-19. Viendo este contexto nos resulta absurdo, nos resulta extraño escuchar una palabra como descanso. Y es que esta palabra descanso estuvo desde el momento que Dios había terminado la creación. Él dice, el libro de Génesis capítulo 2, versículo 2, dice que Dios, después de haber culminado su obra, Él descansó el séptimo día. Y no solo eso, sino que también bendijo ese día y lo santificó. Por primera vez escuchamos esta palabra santificar, que está unido a reposo. O sea, Dios no solamente hemos dicho que Él santificó el día séptimo, sino que también lo bendijo. Ahora, este día, que era el día séptimo, era un día sagrado, porque ese día lo santificó. La palabra santificar en el hebreo significa ser separado, ser consagrado, ser dedicado. ¿A quién? En este caso, pues a Dios. Este día era dedicado exclusivamente a Dios. Y como era tan importante este día, Dios lo incluyó en los 10 mandamientos. No fueron promulgados recién ahí, sino que ya estaban divinamente inspirados por creación, sino que en la ley ya lo puso como una obligación para el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel tenía que cumplir esos 10 mandamientos, y dentro de ello el descanso. 6 días trabajarás, mas el séptimo día no harás trabajo alguno, dice en Éxodo 20, versículo 6 o 7, ¿no? No harás trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni extranjero que more en tu casa. O sea, nadie tenía que hacer trabajo el día de reposo. Más adelante, en el capítulo 31, hace mención que el que profanare, el que no guardare el día de reposo, ciertamente debía de morir. Nosotros, gracias a Dios, que no estamos en ese antiguo pacto, el pacto de Moisés, porque si no seríamos ejecutados, nos darían muerte, hermanos, para aquellos que profanaran el día de reposo. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto, el nuevo pacto de Jesucristo. Y decimos esto porque que si bien el pueblo de Israel tenía un descanso por creación, ellos descansaban, guardaban el día sábado, era un día sagrado para ellos. Nosotros tenemos un descanso por redención, no por creación.
porque Cristo resucitó un día domingo. Por eso es que la primera iglesia, que habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, la primera iglesia cristiana, ellos se reunieron el primer día de la semana para celebrar la Santa Cena. Y Pablo en Corintios, en el capítulo 16, versículo 1 y 2, dice que también el primer día de la semana se reunían para llevar sus ofrendas al Señor. Entonces nosotros, la iglesia, nos reunimos los días domingos, no el día sábado. Es un descanso por redención, no por creación. Entonces, los judíos, ellos se reunían el día sábado. Para ellos el día sábado era un día donde había un cese de actividades, un descanso físico. Aparte de eso, ellos adoraban ese día, había gracias, era una celebración, eran relaciones también, ¿no? Porque habían relaciones entre padres e hijos ese día. Y ellos comenzaban un viernes en la noche y terminaba un sábado en la noche, este sábado. Para nosotros la iglesia no está referido a un día. Para nosotros hemos dicho que es un descanso por redención, hermano. Entonces, nosotros nos reunimos como iglesia y en ese día tenemos, pasamos un tiempo con nuestro Salvador, escuchamos su palabra, le adoramos, celebramos una intimidad con Él y le honramos con nuestros diezmos y ofrendas ese día. ¿No? Cosa distinta o a la reunión que hacía pues el pueblo de Israel. Para ellos era un cese de actividad. Para nosotros no es un cese de actividad. Es un día de actividad. Es un día en que lo hacemos todos, celebramos, adoramos, escuchamos su palabra, le adoramos a Él. Dios en este día de descanso que el pueblo de Israel hacía, era un día especial para ellos. Era un día en que cuando se iniciaba este descanso, los judíos se reunían con sus familias y los padres lo que hacían era bendecir a sus hijos en ese día. Bendecían y ellos crecían con una bendición. Por eso es que el pueblo de Israel es un pueblo de gente triunfadora, gente que osada, que tiene agallas, que tiene audacia. Y eso se ve, pues, cómo estos han incursionado en muchos campos, en las industrias. El pueblo de Israel es un pueblo que ha sobresalido, por ejemplo, en los premios Nobel. Más del 20% de los premios Nobel son de judíos. Un pueblo que es tan pequeño, cerca de 14 millones de habitantes, sí, pero con hombres que solamente por guardar el día o descansar ese día han obtenido muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces, ahora, nuestro Señor Jesucristo, el día de reposo, en ese día, Él sanó, hizo milagros ese día de reposo. Cerca de 7 milagros hizo en el mismo día de reposo. El día de reposo, Jesús hizo el milagro, le dio vista a un ciego de nacimiento.
al paralítico que estaba en el estanque de Betesda, cerca de 38 años. Fue sanado ese hombre. Después a un hombre que tenía un espíritu inmundo, también fue sanado en una sinagoga. A la suegra de Pedro también fue sanada. A una mujer que estaba encorvada cerca de 18 años también fue sanada en el día de reposo. Por eso es que los líderes religiosos procuraban pues la muerte de Jesús, querían matarlo, porque realmente no estaba observando la ley sabática, el día de descanso. ¿Cómo es posible que en el día de descanso él esté haciendo milagros, sanidades? Al mismo paralítico de Betesda le dice, toma tu camilla y anda, ¿no? Y eso estaba prohibido hasta levantar la camilla. Y eso lo observaron los judíos. ¿Cómo es posible que este hombre esté quebrantando la ley, ¿no? Y miren que Jesús estaba en ese día de reposo, en ese día de sábado, estaba manifestándose con milagros, con el obrar de Dios, con el mover de Dios. Y es que Jesús les dijo a estos líderes religiosos que el sábado es para el hombre y no el hombre para el día sábado. Los judíos, estos líderes religiosos, habían añadido algo más al día sábado. Le habían añadido reglas, le habían añadido ordenanzas a ese día. Cosa que eso no estaba pues en el día de descanso, pero ellos le habían añadido esas reglas, esas ordenanzas, haciéndolo más complicado, difícil de cumplir eso. Jesús estaba diciendo, vengan a mí, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Él es nuestro descanso. Jesús es nuestro descanso. El descanso no es un día, hermanos. El descanso es la persona encantadora de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro descanso. Amén. El descanso no es un día. El descanso no es un cese de actividad. El descanso no es dejar de hacer algo. El descanso tiene que ver con el obrar, con el dejarse guiar por la acción del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios obrando, moviéndose. Es descansar en el Señor Jesucristo. Cuando uno descansa en el Señor Jesucristo, pone su confianza en Él, es libre. Esas personas que estaban atadas por años, estaban atados a una enfermedad, 38 años. Este paralítico que estaba en el estanque de Betesda, 38 años estaba ahí atado a una enfermedad, fue liberado. ¿En cuándo? Cuando esta persona descansó, cuando esta persona puso sus ojos en Jesús. Jesús es nuestro descanso, no es un día. El pueblo judío sí estaba observando un día. Nosotros estamos diciendo que nosotros descansamos por redención, no por creación. Por creación descansa el pueblo judío. Nosotros descansamos por un acto de redentivo. Jesús es nuestro descanso. Por eso es que Él dice, vengan a mí, que yo los haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados, que yo los haré descansar. Él es el que nos da la libertad. ¿Qué cosa? De esas, estás pasando por una enfermedad, Él es tu descanso. Si tú descansas en Él, eres libre. Vas a ser libre, ¿qué cosa? De tus enfermedades. Cualquier enfermedad que tengas, pon tu mirada en Él. Puesto los ojos en Él, en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Dice, Él es tu descanso. Cuando tú pones tu mirada en Él,
descansas en Él, ahí se va a dar la manifestación, qué cosa, de esas bendiciones, hermano. Estás atado ahí por años a algún pecado, a la pornografía, estás atado a una droga, estás atado a algún vicio. Él es el que te hace libre. Él te hace libre de esa atadura. Como dijo Jesús, le dijo ahí a los fariseos, le dijo esta mujer que estaba encorvada, estaba atada por muchos años, pero ella también es hija de Abraham, ¿no? Y si tú estás a los años, pon tu mirada en Jesús, Él es tu descanso. Cuando en Él vas a descansar, vas a ser libre, libre de cualquier atadura, libre de cualquier enfermedad, libre de cualquier atadura de pecado, libre de cualquier preocupación que tengas. Él, Jesús, Él es tu descanso. Amén. Las escrituras, Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue, nadie os condene por en comidas o bebidas o en cuanto a días de fiesta o a días de descanso, que nadie nos juzgue en ese sentido. Pablo le está hablando pues a judíos cristianos, le está diciendo que no nos juzguen por si tú no estás descansando el día de reposo, que nadie nos juzgue, nadie nos condene, porque Jesús es nuestro descanso. No es un día, hemos dicho, Jesús es nuestro descanso. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Amén. Dios, mire, que si Dios, Él descansó el día después de haber creado, 6 días haber creado, de haber terminado su obra, Él descansó el séptimo día. Él no descansó, escucha bien, Él no descansó porque estaba cansado. Isaías 40, versículo 28, dice, Dios no se cansa ni se fatiga, dice. Y si Él descansó es porque había terminado una obra, no porque Él se quedó sin fuerzas o se agotó. No, hermano, Dios se fatigó tampoco. Él no se fatiga, Él no se cansa. El verdadero descanso, ahora que nosotros los cristianos practicamos, el verdadero descanso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro verdadero descanso. En Él tenemos, en ese descanso tenemos libertad. Libertad de cualquier adicción, cualquier enfermedad. Tú tienes que tomarlo eso, hermano, solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Toma la palabra que tienes, las palabras de Cristo, tómalas. Cuando tú tomas esas, haces tuya esa palabra de Cristo, vas a ser libre, libre de cualquier atadura de pecado, de cualquier enfermedad. Coge, toma la palabra de Dios. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, yo te invito a hacer esta oración conmigo para que recibas a Jesús. Él es tu reposo. Él es, estás ahí aturdido, estás en zozobra, estás con miedo, estás preocupado por algo. Él es tu descanso. Jesús es tu descanso. Repite esta oración conmigo, ¿sí? Para que ese descanso entre a tu vida. Amén. Hagamos esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por estar en mi corazón. Gracias por haber dado tu vida por mí. Haber derramado tu sangre preciosa por mis pecados, Señor. Para que yo pueda ser libre,
de toda atadura, Señor. Gracias, tu sacrificio es suficiente, Señor. Este día te reconozco, Señor, como mi único Señor, como mi único Salvador, y te hago el Señor de mi vida. Gracias por haber perdonado mis pecados, gracias por entrar a mi vida, gracias por darme tu salvación. Te recibo en mi corazón, Señor, agradeciéndote por todas tus bendiciones. He orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si tienes alguna enfermedad, este día voy a orar por ti, cualquiera sea la enfermedad que tengas. Cristo te hace libre de cualquier enfermedad. Si es este momento tienes problemas de memoria, en el nombre de Jesús, echo fuera toda esa enfermedad del Alzheimer, en el nombre de Jesús, y declaro nuevas neuronas en su área temporo parietal, Señor, en el nombre de Jesús declaro sanidad, sean restauradas esas neuronas en el nombre precioso de Jesús. Sean restauradas la audición, si es un asunto de audición, en el nombre de Jesús. Si hay varices, en el nombre de Jesús sean sanadas. Declaro sanidad, la sanidad que tú has ganado por nosotros a través de tus sacrificios. Dice, y por cuya herida fuisteis sanado. Gracias, Señor, por la sanidad que tú estás operando estos momentos, Señor. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Nos vemos la próxima semana.